3. El ejercicio que vamos a desarrollar hoy, de 2 a la 3, tiene que ver con un proceso de evaluación bajo la norma de calidad ISO 9000, en donde se desarrolla o se realiza un análisis de 3 factores, donde el primer factor es el número de empleados, le vamos a llamar factor A. El segundo factor, que es el tiempo de certificación bajo la norma ISO 9000 de la empresa, le vamos a llamar factor B. Y un tercer factor, que son las utilidades generadas por esa institución o empresa. Cada uno de esos factores tiene o poseen 2 niveles. Y la variable respuesta para esos factores se refiere al porcentaje de incremento de los clientes. Es decir, estas observaciones que ustedes se presentan en la tabla hacen referencia a el incremento en porcentaje de los clientes en la empresa. Cada uno de estos factores poseen 2 niveles, un nivel bajo y un nivel alto, que presentaremos posteriormente cuál es el nivel alto y cuál es el nivel bajo. Por ejemplo, cuando se trata del número de empleados, eh, hay un nivel bajo que son menos de 100 empleados y otro nivel alto que es hasta 1000 empleados. Cuando se trata de certificación, también se tienen unos criterios como por ejemplo los años de certificación, porque tiene que ver con el tiempo. Empresas que están certificadas eh, durante un año y empresas que están certificadas posteriormente a, a más de un año, 3 años aproximadamente. Esos son los niveles establecidos. Y por último, en cuanto a las utilidades generadas, también se tienen 2 niveles de esas utilidades generadas. Se establece, obviamente, las diferentes combinaciones. Por ejemplo, si ustedes observan en la primera fila, aparece el nivel bajo de A, bajo de B y bajo de C. ¿Eso qué significa? Que aquí debe estar, por ejemplo, el número de empleados bajo de la empresa, o sea, por ejemplo, por decir que el nivel bajo es 100 empleados, el número bajo del factor B que tiene que ver con el tiempo de certificación, por ejemplo, un año, y el número bajo de las utilidades generadas. Vamos a asumir que es $1.000.000. Están todos los niveles bajos de cada uno de esos factores. Y como están todos los niveles bajos, recuerden que se asigna el número 1 porque están todos los niveles bajos. Y se tomaron 3 réplicas. Es decir, en el análisis que se hizo de todas las empresas, obviamente se hizo un análisis balanceado, se tomaron o se obtuvieron 3 empresas, se seleccionaron 3 empresas cuyos incrementos en el porcentaje de clientes son esta réplica, 2.2, 3.1 y 2.5, con todos los niveles. O sea, una empresa que tenga estas condiciones que acabo de indicar. No estoy mal, estas son empresas farmacéuticas. Por otro lado, si veamos la última fila, que están los niveles altos de todos los factores, recuerden que si están todos los niveles altos, se asigna ABC, ¿no? Porque están todos los niveles altos de los factores. ¿Y por qué se asignó 1 en la primera fila? Porque están todos los niveles bajos. Entonces, si están todos los niveles altos, se le asigna las letras correspondientes. Está el nivel alto de A, aparece A minúscula. Está el nivel alto de B, aparece B minúscula. Está el nivel alto de C, aparece C minúscula. ¿Qué significa que esta combinación sea 1, 1, 1?
significa que para el factor A es la empresa que tiene 1000 empleados, si tomamos como referente el nivel alto de los empleados 1000. Para el caso de B, las empresas que tengan más de 3 años de certificación, tomando los 3 años como nivel alto. Y uno, en cuanto al factor C, que es el nivel alto de C, implica, por ejemplo, si hablamos de millones de dólares de utilidades, ese sería 5 millones de dólares en utilidades. O sea, el nivel alto de todos los factores. Este sería ABC. Y estas son las empresas que se tomaron 3 réplicas de esas empresas seleccionadas, ¿no? 3.9, 4.1 y 4.7 es el incremento en el porcentaje de clientes. Por ejemplo, otra fila puede ser esta, -1, -1, 1. ¿Por qué se coloca o se asigna la letra C? Porque está el nivel bajo de A. Entonces, si está el nivel bajo de A, no, ustedes no ubican la letra A. Está el nivel bajo de B, obviamente no debe aparecer la letra B. Pero si está el nivel alto de C, como está positivo, el nivel alto, sí aparece la combinación C en esa celda. ¿Qué significa esto? Que esta empresa o estas 3 empresas que se tomaron, porque son 3 réplicas, tiene el número de empleados de 100, está certificado durante un año, máximo un año de certificación, pero tiene un incremento de utilidades de 5 millones de dólares, o sea, el nivel alto de utilidades. Por eso aparece la letra C. Entonces, es claro cómo se asigna y cómo se representan cuanto a la notación alfabética de las combinaciones o celdas. Este es un diseño 2 a la K, porque es claro que hay 3 factores y cada factor posee 2 niveles. Es un diseño 2 a la 3. Entonces, cuando se desarrolla un diseño 2 a la 3, vamos, obviamente, como les comenté en la clase anterior, calcular o determinar los contrastes que se puede calcular mediante, o obtener mejor, mediante tablas de signos. También hay una técnica que se llama técnica de Yates que vamos a desarrollar posiblemente en este caso. Esta es la tabla de signos, es un diseño 2 a la 3. Obsérvese cómo son los signos, por eso se llama tabla de signos, ¿no? Si ustedes quieren encontrar el contraste de A, el contraste de A dice, tome el negativo de la combinación 1, tome el positivo de la combinación A. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la combinación 1. Esta es la combinación 1. Ustedes suman las 3 réplicas, pero esa suma le va a dar un signo negativo, porque la tabla de signos así lo exige, para calcular el contraste de A. O sea, esa suma debes indicar que es negativa. Aquí dice, en cuanto a la celda de A, la combinación A debe colocarle un signo positivo. ¿Cuál es la combinación A? A, si tú sumas 3.2 más 4.3 más 2.9, eso queda positivo. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando tengas todas las sumas y le asignes la combinación, simplemente sumas todo y te genera el contraste de A. Así pasaría con B, con AB, con C, con AC, con BC y ABC. De esa manera se determinan los contrastes. Recuerden que el contraste es básico o es una combinación lineal que te permite hallar la suma de cuadrados y los efectos. La suma de cuadrados para poder hacer el análisis de la tabla de análisis de varianza y los efectos para poder obtener los coeficientes del modelo. Esta es una forma de cómo hallar los contrastes, ¿no? Aquí les indico la manera de cómo se hacen las combinaciones. Observen. En el caso del efecto, el contraste de A, que es lo que está en corchete, el contraste es lo que está en corchete, ¿no? Si ustedes lo dividen por 2 por n, recuerden que el número de réplicas aquí es 3, hay 3 réplicas, n es 3, hay 3 réplicas.
3 réplicas. Y ustedes al momento de desarrollar este contraste, dividirlo entre 2 a la k menos 1 por n, te genera lo que es el efecto. Y recuerden que basado en el efecto tú puedes hallar los coeficientes, ¿no? Pero eso lo vamos a observar posteriormente. Simplemente aquí se presenta la forma de hallar los contrastes. Observen los signos, ¿no? En A. Ustedes van a la tabla de signos. Debe dar negativo el 1. Está negativo el 1. Debe ser positivos A, AB, AC y ABC. Eso deben ser positivos. Y aquí está. A, AB, AC y ABC. Positivos. Los demás negativos. Y simplemente se reemplaza por la suma que obtuviste en la tabla, en la suma de las réplicas. Si vas a colocar, aquí debes colocar, perdón, el valor que te genera la suma de la combinación A. Es decir, tú vas a tomar donde está A, sumas 3.2, 4.3 más 2.9, esa suma la ubicas en este contraste. Y así sucesivamente. Aquí te va a dar, obviamente en el corchete, lo que es el contraste. Y repito, si tú lo divides entre 2 a la k menos 1 por n, te genera el efecto. Así pasa con B, con AB, con C, AC, BC y ABC. Tienes todos los contrastes y los efectos de cada uno de los factores y las interacciones. Recuerden que A, B y C son los factores principales. A, B, AC, BC son las interacciones, en este caso, una interacción de 2 factores y a veces la interacción triple, que obviamente en el análisis de varianza tú vas a determinar si es significativa o no, ya sean efectos principales o efectos secundarios, tanto para las combinaciones de 2 como la combinación de 3. Aquí están los resultados para este ejercicio. Y simplemente se hizo el resultado final, o se arrojó el resultado final de los efectos. Aquí se calculó los efectos. Por ejemplo, A genera un efecto positivo en el modelo. ¿Qué significa generar un efecto positivo A? Recuerden que A es el número de empleados, ¿no? A es el número de empleados. Y si genera un efecto positivo a la variable respuesta, que es el incremento de los clientes, me está diciendo, claro, que el efecto no es tan apreciable, ¿no? Un efecto positivo, pero no es muy apreciable, es 0.033. Pero me está indicando que a medida de mayor que la empresa tenga mayor empleados, eso puede incrementar el número de clientes. Por ejemplo, en el caso de B, recuerden que B se refiere a los años que tenga la empresa en tener la ISO 9000, en tener esa acreditación de ISO 9000. Me está diciendo que es un efecto positivo, pero es sustancial, ¿no? En cuanto a que este está indicando que este efecto de B, que recuerden, B es el tiempo de certificación bajo la norma ISO 9000, me está indicando que si la empresa posee esta certificación, me da un efecto positivo sustancial, o sea, muy significativo, a diferencia del incremento de los empleados, ¿no? A pesar de que da un efecto también positivo, no es tan significativo como el efecto del tiempo de certificación. También otro efecto positivo, que posiblemente intermedio, es las utilidades, ¿no? Es claro que aquí está indicando que obviamente un efecto conlleva al otro, ¿no? Que a mayor incremento, se dice que el incremento del número de clientes, a mayores utilidades. Hay un efecto moderado, pero positivo también. Es en cuanto al análisis del efecto como tal. Recuérdese que lo que está en corchete es lo que se llama contraste, ¿no? Si ustedes toman el contraste, calculen la suma de cuadrados. Obviamente estoy separando el contraste como tal, y aquí se está calculando ya el contraste. No les ubiqué los valores, pero ya saben que estos valores salen de la suma de las réplicas.
de las 3 réplicas para todas las combinaciones. Aquí da el contraste, genera un valor de 0.4, el contraste de A, el de B 13.6. Miren cómo es el contraste de B. Ahí te da un indicativo qué tan significativo es tener certificación bajo la norma ISO 9000 cuando se incrementa el número de clientes. Obviamente también es muy significativo las utilidades, pero sustancialmente significativo lo que se refiere al tiempo de certificación. O sea, una empresa que tenga un tiempo mayor de certificación incrementa el número de clientes. Esta es la fórmula que les presenté en la sección anterior de cómo se calcula la suma de cuadrados, ya teniendo los contrastes. Ese contraste se eleva al cuadrado y se divide entre 2 a la k por n. Y ya se tiene la suma de cuadrados. Por ejemplo, la suma de cuadrados de A. La suma de cuadrados de A se toma el contraste de A, que es 0.4, se eleva al cuadrado y se divide entre 2 a la 3. Recuerden que K es 3, que sería 8, por el número de réplica que es 3. 8 por 3, 24. O sea, 0.4 al cuadrado entre 24. Y te genera la suma de cuadrados de A. Así vas, ese mismo procedimiento se determina para ver la suma de cuadrados de B, de AB, de C, de AC, de BC, de ABC. La suma de cuadrados totales es la clásica fórmula de tomar cada réplica, voy a regresarme, cada réplica elevada al cuadrado, sumarlas y restarle el total general, que es la suma de todo, todas las observaciones, elevada al cuadrado, sobre la cantidad total de observaciones. Recuérdense que aquí hay 24 observaciones, sobre 24, es N mayúscula. De esa manera se determina la suma de cuadrados totales. ¿Por qué hay que calcular la suma de cuadrados totales? Porque necesitas la suma de cuadrados del error. Y la suma de cuadrados del error es la diferencia de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de todas las combinaciones que vas a encontrar. Por ejemplo, ¿cuáles son las sumas de cuadrados de todas las combinaciones? Aquí aparece lo que les dije yo hace un momento, la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, de AB, de C, de AC, de BC y de ABC. Observen cuán importante es obtener el contraste. ¿Cómo tuvimos el contraste? Recuerden, tabla de signos, ¿no? Y repito, esa es una forma de hallar los contrastes. Esta es la suma de cuadrados del total, como yo les comenté hace un momento. Simplemente es la fórmula tradicional de tomar cada observación elevada al cuadrado. Hay 24 observaciones. Cada una elevada al cuadrado se le resta el total general, que es 98 sobre 24, que es 2 a la k por n, ¿no? Que sería 8 por 3, 24, que es el número total de observaciones. Y por diferencia se obtiene la suma de cuadrados del error. En este caso, por diferencia, se toma el total y se le resta toda la suma de cuadrados desde A hasta la última interacción triple. Eso da 4.8266. Todas estas sumas de cuadrados se presentan en una tabla, que recuerden la tabla de análisis de varianza. Está la tabla de análisis de varianza. Recuerden que el tratamiento A se refiere al número de empleados, B, el tiempo de ser certificado, y C es las utilidades generadas. Esta es la tabla, obviamente generalizada al diseño 2 a la K, que es en este caso, para ser preciso, 2 a la 3. Y como ya se tiene todos los resultados, simplemente se presentan los resultados en esta tabla para generar lo que se pretendía, ¿no? En este caso de estudio. Entonces, como le decía, A es el número de empleados, B es el tiempo de certificado y C es las utilidades. Aquí está la suma de cuadrados. Estos son los grados de libertad. Recuerden que hay dos niveles, ¿no? Cada factor tiene dos niveles, por lo tanto, los grados de libertad es el número de niveles menos 1. Estos son, el error tiene 16 grados de libertad, porque los grados de libertad del error es 2 a la k por n menos 1. N menos 1, recuerden que n es 2, o sea, sería 2 a la k. Y 2 a la k es, perdón, el n es 3 menos 1, que sería 2 a la k, 2 a la 3 por 2, ¿no? Recuerden que el número de réplicas n es 3. Número de réplicas, ¿no? N. En este caso es el número de niveles. Aquí hay un grado de libertad porque es el número de niveles, que es 2 menos 1. Y n minúscula es el número de réplicas, que es 3.
Eso da 16 y 23 grados de libertad, que es 2 a la k por n menos 1. Recuerden que hay 24 observaciones menos 1, 23 grados de libertad. Ya se tiene la suma de cuadrados, ya se tienen los grados de libertad. Lo importante aquí, que ya sabemos que si hay un solo grado de libertad, el cuadrado medio será la misma suma de cuadrados, ¿no? Porque recuerden que el cuadrado medio es la razón entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Ya tenemos el cuadrado medio establecido. Calculamos el valor f de Fisher, o el estadístico de f de Fisher para cada uno de los factores principales, así como las interacciones. Se toma el cuadrado medio de cada uno de esos efectos o factores principales de interacción y se divide entre el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error, obviamente, se determina tomando la suma de cuadrado del error, que es 4.82667 en este caso, sobre 16. Eso da 0.301667 como cuadrado medio del error o varianza del error. Se toma cada cuadrado medio y se divide entre el cuadrado medio del error para generar el valor de f de Fisher. Obsérvese que el mayor f de Fisher es 25.55, que se refiere al tiempo de certificación. Le sigue la interacción AC, 15.52, y posteriormente las utilidades 9.29. Es en la tabla de Pareto o diagrama de Pareto, se observa claramente cuáles son los factores significativos, pero ustedes calculando el p-valor también pueden obtener, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de certificación genera un valor muy pequeño en el p-valor de 0.0001, que es muy por debajo de 0.05. Por lo tanto, este factor es significativo en el modelo. Lo propio es las utilidades, ¿no? Otra es la interacción AC, que también es significativa. Ahora, obsérvese que hace, que es una interacción donde está el factor A y C, aparece significativo. Pero si ustedes ven el factor A, no tanto. El factor A, pero la interacción es significativa. Por lo tanto, en diseño de experimento puede existir algo que se llama encubrimiento. Es decir, si la interacción AC es significativa y ya está el factor A, puede que el factor A sí incida en el, en el, en el porcentaje de incremento de los clientes. Por lo tanto, es aconsejable incluir el factor A en el modelo, a pesar de que aquí, si estamos hablando del factor principal o el efecto principal, no te lo indica, pero la interacción te lo está recalcando o de pronto te lo está indicando y es aconsejable, repito, incluir ese factor A en el modelo. Ahora, ¿cómo se construye el modelo? Aquí está el modelo para un diseño 2 a la 3. Recuerden que hay 3 factores. El modelo obviamente va a generar un beta sub 0, un beta sub A, un beta sub B, un beta sub C. Aquí faltaría, aquí este es para el 2 a la 2, pero aquí debería ser 2 a la 3. 2 a la 3 porque el caso de nosotros que estamos trabajando es 2 a la 3. Aquí simplemente se da un ejemplo del caso de 2 a la 2, pero el caso que estamos manejando es un diseño 2 a la 3. Aquí hay que recordarles cómo obtener los coeficientes, ¿no? El beta sub 0 es el total general, que es 98. Eso lo tuvimos sobre el número total de observaciones, que es n mayúscula, que también se puede definir como 2 a la k por n. Esto da 24. O sea, 98 sobre 24 ya se tiene el valor de beta sub 0. Y beta 1, o beta i en términos generales, es el efecto sobre 2 a la k menos 1 por n. El efecto, recuerde que es el contraste sobre 2 por n. Entonces se puede obtener el efecto que lo tuvimos en presentaciones anteriores. Este es el efecto. Ya los efectos ya fueron calculados. Y lo que viene posteriormente es tomar ese efecto calculado anteriormente y dividirlo entre 2 a la k por n menos 2 a la k menos 1 por n. Es decir, como k es el número de factores que es 3, sería 2 a la 2 por n. Entonces, en el caso del coeficiente de A, tenemos que tomar el efecto de A, que es 0.033,
y dividirlo 0.033 y dividirlo entre 2 a la, sería 4 porque sería 2 a la 2 por 3 entre 12. O sea, 0.033 entre 12 y te genera el primer coeficiente. La variable o las variables naturales están definidas de esta manera. Para el caso del factor A, ustedes deben tomar I como una variable, que recuerden que I es el número de empleados, ¿no? En el caso que estamos evaluando el factor A, el ejercicio que estoy haciendo es simplemente para el factor A, pero eso no sé, ese mismo procedimiento se hace para B, para C, para AC, para todas las interacciones. Entonces, en el caso de A, este sería el número de empleados, que sería una incógnita porque los empleados van del nivel bajo al nivel alto. ¿Cuál es el nivel bajo? 100. ¿Cuál es el nivel alto? 1000. Entonces, empresas que van de 100 a 1000 empleados. En ese intervalo, tú vas a dar valores, dependiendo si te aparece una empresa de 550 empleados, tú ubicas 550 empleados aquí. Y te pronostica el modelo cuál va a ser el incremento en porcentaje de los clientes, ¿no? Pero ustedes ven otro término, pero estos términos ya están fijados. Por ejemplo, como se trata del factor A, cuyo nivel alto es el número de empleados que es 1000 y el nivel bajo es 100, entonces tú simplemente vas a hacer lo siguiente, 1000 más 100 entre 2. Si estamos hablando de 1100 entre 2, 550. Entonces aquí irá 550 y aquí sería 1000 menos 100 entre 2, o sea, estamos hablando de 900 entre 2, 450. Aquí irá 450 siempre como una constante y aquí 550 como una constante. Entonces sería la variable I para cualquier empresa de un número de empleados entre 100 y 1000. Ustedes no pueden tomar una empresa que tenga menos de 100 empleados o más de 1000 empleados porque el modelo está estructurado para una empresa entre 100 y 1000 empleados. Entonces, cualquier número de empleados entre ese rango, entre 100 y 1000, tú ubicas cuántos empleados va a tener la empresa que vas a tomar como muestra adicional. Aquí está 550, ya fijado, y 450. Ese es en el caso del factor A. Si fuésemos en el caso del factor B, entonces usted en el factor B tiene 1.13 como efecto. Entonces, el coeficiente de B sería 1.13 entre 12. Siempre entre 12 porque es 2 a la 2 por n. Recuerde que K vale 3, sería 3 menos 1, sería 2 a la 2 por n. Aquí siempre sería para calcular los coeficientes 12, ¿no? 1.13 entre 12. Eso te da el coeficiente de B. Cuando vayas aquí a obtener la variable de B, este I para B será el tiempo de ser certificada. Y por ejemplo, el nivel alto es 3 años de certificación y el nivel bajo es 1 año de certificación. Aquí sería 4 entre 2, 2. Aquí siempre irá 2 en el factor B. Y aquí sería 3 menos 1 entre 2. Aquí siempre será 1. Por lo tanto, la variable de tiempo de certificación será I menos 2. Porque aquí dividiríamos entre 1. I menos 2. Y vas a buscar la empresa cuyo empleado esté entre 100 y 1000 y también tenga una certificación entre 1 y a 3 años. No te sirve una empresa que está por encima de 3 años ni por debajo de un año de ser certificada, de tener la certificación, porque, repito, el modelo está trabajando para ese rango de tiempo. Así se realiza también para C. Ya teniendo las variables para A, para B y para C, es claro que la combinación AB tendrías que tomar la variable, el resultado de la variable A con el resultado de la variable B y multiplicarlas, ¿no? Para obtener el modelo. Observen lo que yo les acabo de decir, cómo quedó el modelo. Y estos sí son los valores, ¿no? Yo hablé de 100 y es 200 a 1000 empleados, de 2 a 5 años de certificación y 1.5 a 3 millones de dólares. Estos son los verdaderos valores. O sea, en ese rango
es que se debe establecer el pronóstico. Y repito, estos ya las variables. ¿Qué vas a hacer con esto? Simplemente llevarlo a el modelo. Aquí les calculo los coeficientes, todos los coeficientes, ¿no? Pero debo aclarar que ustedes como ingeniero no van a tomar todos los coeficientes porque me están diciendo, por ejemplo, la interacción AB, ya que B y ya que A son factores significativos, bueno, B es significativo, pero A, recuerda que hay un encubrimiento con AC, ¿no? Entonces se dice que A está dentro del modelo. Pero podemos decir que AB, igual que BC, igual que la interacción ABC, pueden ser eliminados del modelo para obtener un modelo mucho más simple. Aquí se calcula todos los coeficientes, pero ya sabemos que todos los coeficientes no van a incluirse en el modelo. Si incluimos todos los coeficientes en el modelo con todas las variables, estamos hablando de un modelo saturado. Pero como ingenieros que somos, tenemos que simplificar el modelo para tomar decisiones más rápidas. Este es el modelo saturado, 2 a la 3. Este sí es el modelo que debería haber presentado en la primera parte. O sea, aquí. Este es el 2 a la 2, ¿no? Pero este es el 2 a la 3. 2 a la 3. Observen cómo quedó el modelo. Incremento el porcentaje del cliente. Está A, está B, está C, los efectos principales. Está AB, la interacción AB, la interacción AC, la interacción BC y la interacción ABC. Está el modelo completo, saturado. Por eso le llaman modelo saturado. Está completo. Ustedes lo tienen que evaluar el análisis de varianza basado en la tabla de análisis de varianza y simplificar el modelo. Las variables son estas que aparecen, como les decía yo anteriormente, aquí ustedes simplemente toman la incógnita, ¿no? Ese era el I que les había explicado anteriormente, y estas son las constantes que quedaron. Entonces tomaron el alto más el bajo entre 2, y aquí el alto menos el bajo entre 2. Ahora, les había dicho anteriormente, uno simplifica el modelo. Entonces el modelo se simplifica basado en el valor P. Obsérvese que aquí le estoy indicando lo que yo les anuncié anteriormente, ¿no? Lo que están por debajo de 0.05, están por debajo del nivel de significancia de 0.05, consideramos significativo en el modelo y lo incluimos en el modelo. Miren, aquí está A por encubrimiento. A está por estar encubrimiento porque AC aparece, ¿no? Está A, está B, está C y está la interacción AC. Simplemente. Veamos la tabla de análisis de varianza. ¿Sí? Está A, a pesar de que el P-valor está por encima de 0.05, pero lo incluimos porque está la interacción AC, que sí es significativa, que sí está incluida en el modelo. Entonces, se incluye la interacción AC, se incluye el número de empleados por encubrimiento, se incluye el tiempo de certificación y se incluyen las utilidades. O sea, que aparecen los efectos principales A, B y C y la interacción AC dentro del modelo simplificado. Entonces, como el modelo ya está simplificado, este es el modelo que vamos a tomar. Entonces, incremento el porcentaje del cliente, ya se establece mediante esta formulación. Aquí, punto 4460 X1, X3, ¿no? Pero, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, aquí no está completo, pero el siguiente paso es, por ejemplo, donde dice XA, reemplazarlo por todo este término. Donde aparece XB, reemplazarlo por todo este término. Y donde aparece XC, reemplazarlo por este término. Ahora, el último, punto 4416, aparece XA por XB. Eso significa que tú tienes que multiplicar punto 4416 por este y por esto. O sea que te va a generar al final, si tú empiezas a simplificarlo matemáticamente, vas a generar un modelo, obviamente que no es sencillo en el sentido de que queda un modelo simplemente lineal
con las variables, sino hay multiplicaciones entre variables, que es el caso de la interacción. Este es ya el modelo. Tú mediante este modelo puedes hacer un pronóstico del incremento de porcentaje de clientes eh, cuando una empresa cumple con los criterios que les había comentado anteriormente. ¿Cuáles son los criterios? Ya tenemos la tabla. Los criterios es que la empresa debe poseer estos criterios. Tiene que tener, es una empresa que debe poseer entre 200 y 1000 empleados, entre 2 a 5 años de certificación y entre 1.5 y 3 millones de dólares en utilidades. Esas son las empresas que se ajustan al modelo. Una empresa distinto a estos intervalos si ya no se ajusta al modelo. Entonces el modelo puede que no haga una proyección adecuada. Igual que cualquier modelo, hay que validar el modelo, ¿no? El modelo se valida, recuerden, asumiendo que los residuales siguen una distribución normal con un promedio de cero y una varianza sigma al cuadrado. También se considera, se hace la prueba de validación de independencia entre los residuales, todo eso que habíamos desarrollado en la primera parte de diseño de experimentos. Por ejemplo, en el caso de obtener el, los predichos para cada una de las celdas, por ejemplo, que tomemos la primera, recuerden la celda o la combinación C, voy a regresar al inicio. Si yo quiero un predicho de los residuales en la combinación C tiene nivel bajo de A, nivel bajo de B, o sea, menos 1, y el nivel alto de C, que es 1. Entonces, simplemente tú vas a hacer esa estimación bajo ese criterio. Tomas el modelo que tomaste simplificado y le dices, bueno, en A, menos 1, porque voy a hacer una estimación de la observación en esa combinación C. Entonces, donde vaya A, menos 1, donde vaya B, menos 1, pero donde vaya C, 1. Y como esta interacción es AC, AC, A es menos 1 y C es 1. Y ya tienes una estimación de la observación en esa celda. Entonces, cuando tengas esta estimación, tomas cada observación, la observada, voy a regresar a la tabla, la observada, esta observada 4.4 y le restas la estimación que acabas de calcular. Lo propio hace con 4.5, lo propio hace con 3.8. 4.4 menos la estimación que acabas de hacer. 4.5 menos la estimación y 3.8 menos la estimación. Y encuentras de esa manera los residuales. La estimación es obviamente el valor obtenido cuando se reemplazan los valores de las celdas, en este caso el valor de A, que es el nivel bajo, menos 1, el valor de B, que es el nivel bajo de B, menos 1, y el nivel alto de C, que es 1. Entonces, esta es la estimación. Entonces, cada una de esas observaciones que le acabo de indicar en la tabla, las observaciones reales, se le resta esta estimación y se obtienen los errores, los residuales. Se hace con todas las celdas, o sea que tú vas a obtener 24 residuales realizando las estimaciones, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo voy a hacer la estimación de la combinación 1, recuerden que la estimación de la combinación 1 se refiere que están todos los negativos, los niveles bajos, perdón, los niveles bajos de todos los factores. Por lo tanto, A, B y C todos son negativos. Cuando yo vaya aquí al modelo simplificado, aquí debo colocar en A menos 1, en B menos 1 y en C también menos 1. Y aquí sería menos 1 por menos 1 y obtengo un estimado para esa combinación. Entonces tomo los valores reales de esa combinación de bajos de todos los factores y le resto el estimado que genere en el modelo. Al final, esto se hizo para el primer caso. Al final vas a tener 24 residuales y con esos 24 residuales vas a hacer las pruebas de validación del modelo.
Aquí están los residuos obtenidos, ¿sí? Desde el valor más positivo hasta el valor más negativo. Los predichos, o sea, los reales, perdón, los predichos, que es la del modelo, y los residuales obtenidos, o sea, que se toma el valor real, se le resta el predicho y se obtienen los residuales. Así se hace con todo, ¿no? Con los residuales que vamos a hacer todas las validaciones. Por ejemplo, la validación de si hay normalidad. Recuerden que la mayoría de los puntos uno espera que esté en la línea recta. Posiblemente no haya normalidad en este caso, porque observen cómo están los puntos. Hay algunos puntos que están fuera de lo que uno espera que la mayoría de los puntos queden en la línea recta, ¿no? O sea, que ese supuesto puede ser violado. También se sospecha, afortunadamente, que hay homogeneidad de varianza, y es con respecto a los predichos. Recuerden que si los residuales con respecto a los predichos no observan un embudo, implicaría entonces que sí hay homogeneidad de varianza. Por lo menos homogeneidad de varianza, lo que no se cumplió o parece no cumplirse es la normalidad. Aquí está el modelo que yo les había comentado. Este sí es el que hay que reemplazar. Yo les digo, ¿no? Hay que reemplazar XA, XB, XC y la interacción XA, XB. Pero aún así, esto se puede simplificar más, ¿no? Simplificar más. Por ejemplo, este 400 está dividiendo. Tú puedes simplificar más aquí. Este valor lo multiplicas por el número de empleados y el valor que te genere lo multiplica por 600. Entonces, esto se simplifica mucho más. Obviamente es una tarea que se puede hacer posteriormente, que la salida de este gráfico inmediatamente arroja el modelo ya simplificado pero saturado, ¿no? Que es lo que esta gráfica no lo hace, ¿no? Simplemente él genera un modelo saturado. Ustedes como ingenieros tienen que tomar el modelo simplificado. O sea, eliminar los factores, ya sean principales o interacciones que no son significativas para el modelo. El ajuste de superficie de respuesta obviamente sale de este modelo. Si uno empieza a dar valores del número de empleados, de utilidades, en observaciones que se tomaron, y genera esta superficie de respuesta. Esta es la superficie de respuesta de ese modelo. Este es el gráfico de contorno del modelo. Recuerden que ese es como si uno hiciera un corte en este ajuste de superficie de respuesta. Aquí recuérdese que uno puede hallar el óptimo. El óptimo sería el mayor porcentaje de incremento de clientes. ¿En qué situación se da el mayor porcentaje de incremento del cliente? Afortunadamente, el Stack Graphic genera esa optimización del modelo. Claro esto, por favor. ¿Alguna duda acerca del diseño 2 a la 3? ¿Cómo hacerlo en forma manual? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Oh, claro, profe. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces mire, en la próxima clase, que es el martes, habrá un quiz en parejas que yo les había comentado. Se trata de diseño 2 a la 3. Diseño 2 a la 3, el que acabo de explicar. Entonces vamos a comenzar a las 6:30. Ya ustedes deben definir qué parejas. Obviamente ustedes me van a entregar el, por el SIGBIT el resultado. Es válido, obviamente, que ustedes utilicen software, porque yo les dije que de ahora en adelante son software. Simplemente el consejo que les doy es que, por ejemplo, los software, como ustedes pueden dar cuenta,
se pueden dar cuenta, generan unas decisiones, ¿no? Pero la idea es que ustedes no se sujeten a estas decisiones porque se pueden dar cuenta que esas decisiones pueden ser erradas, por ejemplo, en el caso de que yo les diga simplifica el modelo. Ya les toca a ustedes como ingeniero observar cuáles son los factores principales, etcétera, etcétera, para poder hacer una simplificación del modelo. El Stack Graphic no le genera el modelo simplificado tampoco. Entonces, es importante que ustedes desarrollen también el análisis Graphic les arroje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el próximo martes. Recuerden, en parejas. Ya el martes, ya deben tener en pareja. Yo simplemente les doy el quiz, que es un problema, nada más, un problema de diseño 2 a la 3. Y ustedes simplemente, yo les voy a pedir, genéreme el modelo simplificado. Y se sube a la web. Claro, obviamente con todo el procedimiento, ¿no? Pero repito, vamos, la utilidad de los software, ¿no? Ya sea R o ya sea el Stack Graphic, ustedes simplemente van a colocar las gráficas en Word, ¿no? Las gráficas, van a dar las conclusiones y generan el modelo simplificado. ¿Claro esto, por favor? Sí, profe. Bueno, entonces, si hay alguna duda, por favor pregunten. Si no hay duda, entonces agradezco la atención y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, chicos, muy amables. Listo, profe, gracias. Antes, Listo, profe. por favor, antes que se vayan, voy a pasar un listado. Yo, por favor, que me digan presente. Acosta Varilla. Presente, presente, profe. Okay. Listo. Calvo Brieva. ¿No está? Sí Fábregas. está, profe. ¿Qué está, Calvo? Está en el chat. Ok, Sí, sí, señor, ya en lo el vi. chat. No, ya lo vi, ya lo vi. Fábregas. Presente. Fernández Rojano. El chat, profe. Habló. Listo, listo. Fonseca Ramos. ¿No está? Fontalvo de la Presente, Selva. profe. Listo. Presente. Fontalvo Marín. Presente, profe. Montalvo Marín. Ok. Frías Sánchez. Profe, ya se conectó Rosicela. Ok, ya la vi. Frías Sánchez. ¿No está? Rogisela. ¿Qué pasó, Rogisela? Voy a quitar la falla. Dice que no le sirve el micrófono. Profe, la Ok, compañera de Rosicela dice que no le sirve el listo. micrófono. Bueno, lo importante es que escuche. García Romero. García Romero, no lo veo. Orellano Galcadín. Presente. A compañeros hay que avisarle que el martes hay quiz en pareja. Orozco Domínguez. Presente, profe. Valencia Franco. Listo, Valencia. Polo Arellana. Se quedó sin energía, profe. Ok, aquí lo dejo. Listo, chicos, bueno, muchas O sea, gracias. ella estaba en la clase hasta hace poco. Ok. Profe, una pregunta. Chicos, sí, claro, cómo no. Profe, Cuénteme. hay un grupo que queda de 3. Sí, hay un Así grupo es, que queda, porque sí, hay un grupo que queda 3, ya es una 13 discusión entre personas. ustedes, ya saben. Es en parejas, pero habrá uno que ¿Cómo? queda de 3. Pero muy amable, chicos, nos vemos el día martes.